Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Geometría Moderna 1 y vamos a continuar con los siguientes dos teoremas de semejanza, ¿no? Hay que aprender, ¿no? Más bien hay que tener cuidado en cuanto a los teoremas de semejanza y a los teoremas de congruencia, ¿no? Unos son de congruencia de triángulos, los triángulos son iguales en cierto caso, y otros son de semejanza, ¿no? De triángulos, ¿no? O sea, a veces se puede llegar uno a confundir, ¿no? Al principio, pero ya de estarlos trabajando se acostumbra uno, ¿no? Entonces, unos son de congruencia, otros son de semejanza. Bueno, ya vimos la relación también ángulo-ángulo, ¿no? Que denotamos por AA, ¿sí? La relación AA, o la relación de ángulo-ángulo, de semejanza, ¿no? Y también, bueno, pues entonces vamos a ver los teoremas de hoy, teoremas de semejanza lado, ángulo, lado y lado, lado, ¿no? Entonces, a ver, déjenme borrar esto, Vamos a comenzar. A ver, teorema 147. Semejanza lado, ángulo, lado, ¿sí? Ahora si no quieren pintar estos plumones. A ver, dice si dos triángulos uy, ni se ve casi, creo que se ve más con esto. Si dos triángulos tienen dos lados correspondientes proporcionales, tienen dos lados correspondientes, me pinta bien esto, correspondientes proporcionales. No, ni se ve bien, ¿verdad? Mejor voy a ver si encuentro otro. Solamente que alguno de estos. Creo que ya no. Si dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes proporcionales y el ángulo comprendido entre estos es igual, y el ángulo comprendido entre estos es igual, entonces son semejantes, ¿no? ¿Sí? A ver, es lo que quiere decir es que, por ejemplo, tengo dos triángulos, ¿no? Cualesquiera, ¿no? Y aquí tengo un triángulo A', B', C'. Y si tienen dos lados correspondientes proporcionales, digamos el A, B, proporcional con el A', B', y el AC correspondiente con el A', C', entonces, ¿qué es lo que bueno, y este ángulo correspondiente también que sea igual, entonces los triángulos son semejantes, ¿sí? Bueno, vamos a demostrar el teorema. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo, a ver, vamos a dibujar dos triángulos, pero bueno, aquí los voy a poner. Que sea ABC, y el EDF, ¿sí? Bueno, híjole, aquí ni saca, DEF. Entonces, consideremos los dos triángulos, ¿no? Demostración. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo?
pues nada más tengo dos triángulos que tienen sus lados correspondientes proporcionales y el ángulo, este ángulo y este ángulo, igual, ¿no? Es lo único que tengo, los únicos datos que tengo. Bueno, entonces consideremos el triángulo ABC y el triángulo DEF, ¿no? Tales que, ¿qué? Tales que, como ya les dije, este lado es proporcional a este y este lado de acá es proporcional a este, ¿sí? Entonces tengo que AB entre ED es igual a AC entre EF, ¿sí? No, perdón, a ver, déjame ver si creo que sí es así. Ah, bueno, sí, es que aquí me confundí en en nombrar los vértices D, E, F, ¿sí? Es por eso que estaba medio raro, ¿no? Sí, estaba medio raro por eso. Ahora sí. Sí, ¿no? Es este con este y este con este. Entonces A, B entre DE es igual a AC entre DF, ¿sí? Y el ángulo BAC, o sea BAC es igual al ángulo EBF, ¿sí? Esos dos son iguales, esos dos ángulos. Es lo único que tenemos, ¿no? Entonces vamos a probar que son semejantes, ¿no? Vamos a trazar primero, a ver, sean E' y F', dos puntos, ¿no? E' sobre AB y F' sobre AC. ¿Sí? De tal manera que AE sea igual, o sea, AE, sea igual a este, y de tal manera que AF' sea igual a este, ¿no? De tal manera que esos sean iguales. Por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, tenemos que, a ver, estos dos triángulos, el triángulo A, E', F', es congruente al triángulo D, E, F. ¿Por qué? Porque tienen dos lados iguales, ¿no? Y el ángulo comprendido entre ellos, entre esos dos lados iguales, es igual. Entonces, este triangulito y este triangulito, de hecho es más, lo puedo pintar. Y son congruentes, ¿no? De acuerdo a como pinté los puntos E' y F'. Por el criterio de lado, ángulo, lado, ángulo, lado. ¿Sí? Bueno. Ahora tenemos que los triángulos... bueno, ya son Ahora, entonces, si probamos que este triángulo, el triángulo A, E' y F', o sea, si este triángulo es congruente, semejante con ABC, entonces ya habremos probado que el ABC es semejante al DEF, ¿sí? Porque este es congruente con este. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer en la demostración. Bueno. Como el triángulo A, E', F' es congruente con el triángulo DEF, a ver, yo creo que déjenme ir apuntando todo eso. Voy a borrar esto. Hagan de cuenta que sigo escribiendo abajo, ¿no? Ahorita el dibujo lo voy a poner por acá para seguir apoyándome en el dibujo, ¿no? Ya vimos el teorema, ya vimos lo que hay que demostrar. Entonces voy a hacerlo, ¿no? Voy a volver a dibujarlo.
el triángulo, como lo tenía. ABC. Y aquí el DEF. Entonces, lo que estoy haciendo es demostración, ¿no? De que, a ver, de que este es semejante a este. Nada más lo único que sabemos es que tienen estos lados proporcionales. Este es proporcional con este y este es proporcional con este. Y el ángulo comprendido aquí es igual a este, ¿no? Entonces queremos ver que son semejantes. Para que se cumpla la semejanza, los tres lados tienen que ser proporcionales, ¿no? Entonces lo que queremos probar al final de cuentas es que los tres lados son proporcionales. Bueno, lo que hicimos primero es trazar un punto aquí E' y otro punto aquí F', de tal manera que DE sea igual a E', o sea, DE sea igual a E', ¿sí? Y de tal manera que AF' sea igual a DF. Entonces, lo único que dije hasta ahorita es que este triángulo es semejante, es congruente, ¿no? A este. Aunque no se vea en el dibujo, ¿no? Son iguales, ¿no? Esos dos triangulitos azules. Entonces lo que voy a demostrar es que si este triángulo grande es semejante a este chiquito, va a ser entonces ya semejante a este, ¿no? Que al final es lo que queremos probar, ¿sí? Bueno. Y aquí también aquí tenemos que DF es igual a AF', ¿sí? Y el ángulo EDF es igual al ángulo BAC. Es lo único, eso tenemos. O esos puntos porque los construimos y los datos ya los teníamos, ¿no? Bueno, ahora. Primero el triángulo DEF. Por hipótesis tenemos que AB, por hipótesis, no lo escribo, pero se escribe. Por hipótesis tenemos que AB entre DE es igual a AC entre DF. Eso es lo que tenemos por hipótesis. Pero nosotros tenemos que el triángulo AE'F' es congruente al triángulo DEF, ¿no? Son congruentes. Y estos lados cumplen esto. Entonces aquí nada más sustituimos, ¿no? DE es AE'. Entonces aquí tenemos que AB entre DE es AB entre AE', ¿sí? Y DF es AF', entonces AC entre DF es AC entre AF', ¿sí? Sí, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? AB entre AE es igual a AC entre AF. Ahora ya nada más poniendo atención a este triángulo y a este chiquito. Bien. ¿Y entonces qué? Por el recíproco de... Todo eso se va escribiendo, nada más que no lo escribo para no amontonar. Por el recíproco del primer teorema de Tales, ¿qué tenemos? Que si se cumple esta proporción, entonces ¿qué? Entonces EF', E'F' es paralela con BC, ¿no? Eso es lo que dice el recíproco, ¿no? Del primer teorema de Tales. La ida dice que si son paralelas, entonces se cumple esta proporción. Pero ahora estamos diciendo, ahora si se cumple esa proporción, entonces son paralelas. Es el recíproco, ¿no? Del teorema. Todo eso se apunta, ¿no? Y bueno, si se cumple esa proporción, ya son tenemos que son paralelas. Ahora,
Entonces, como son paralelas, los ángulos correspondientes son iguales. ¿Cuáles? Por ejemplo, este y con este, ¿no? Son iguales, ¿no? Este ángulo con este ángulo. Ya que F' es paralela a BC. Bueno, y si esos ángulos son iguales, bueno, como más bien el ángulo, a ver, lo voy a poner aquí. Como son paralelas, implica que el ángulo AE'F' es igual al ángulo. Esto lo voy a borrar, pero ténganlo en cuenta, pero lo voy a borrar. Para continuar con la demostración. A, B, C, ¿no? Esos ángulos entonces son iguales, ¿no? Y como por hipótesis tienen el ángulo en A igual. O sea, este triangulito es semejante al DEF, ¿no? Al DEF. Y sabíamos que este ángulo es igual que este. Entonces, el triángulo AE'F' comparte el ángulo BAC con el triángulo grande y comparte el ángulo AE'F', más bien lo tienen igual, ¿no? Por lo que ya dije de las paralelas. Entonces el triángulo AE'F' debe de ser semejante al triángulo ABC por el criterio ángulo-ángulo, ¿sí? Porque tienen dos ángulos correspondientes iguales, ¿no? Entonces el tercer ángulo tiene que ser igual, ¿no? Y entonces por ese criterio el triángulo AE'F' debe ser igual al triángulo ABC. Bueno, como bueno, ya son semejantes, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que el triángulo AE'F' es congruente, ¿no? Al triángulo DEF, ¿sí? Son congruentes. Y pues ya, ¿no? Entonces, como son iguales estos triángulos o congruentes, entonces el triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. Como se quería demostrar, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a continuar, ¿no? Ahora con el segundo teorema de semejanza. Bueno, más bien con el segundo de esta sesión, ¿no? Porque ya sería el tercero, porque ya vimos el primero que vimos, ¿cuál era? Ahorita vimos el de lado, ángulo, lado, ¿no? A ver, déjenme recordar. Ahorita vimos el de lado, ángulo, lado. El que vimos el anterior fue el de ángulo, 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 ¿no? Y ahorita vamos a ver el de lado, lado, lado. Sí. Déjenme borrar bien. Ahora sí. Teorema de semejanza. Es más, bueno, no sé si apuntar todo, pero sí voy a poner mejor, ¿no? Porque es que no sé por qué. No quiero tardarme mucho, ¿no? Tampoco. Escribiendo, ¿no? Teorema lado, lado, lado. ¿Sí? Y si, bueno, pues básicamente es que si los dos triángulos tienen sus tres lados correspondientes proporcionales, no iguales, proporcionales, entonces los triángulos son semejantes, ¿no? Por ejemplo, que tengamos esto, ¿no? Bueno, a ver, porque parece que siempre me sale como si fuera un isósceles o un equilátero, ¿no? Por ejemplo, a ver, algo así, ¿no? Si tienen sus tres lados correspondientes proporcionales, entonces son semejantes, ¿no? Ese es el
el criterio de semejanza lado, lado, lado. Si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces los triángulos son semejantes, ¿no? Demostración. A ver, déjenme borrar esto. A ver, vamos a dibujar dos triángulos, sean ABC y DEF, dos triángulos, ¿no? ABC y DEF. DEF. Uy, creo que ni se ve muy bien con eso. Mejor lo pongo con eso. DEF. Tales que cumplan, o sea, sean, todo lo que estoy diciendo se escribe, ¿no? Sean ABC y DEF, dos triángulos que cumplen que AB sobre DE, o sea que sus tres lados son proporcionales, ¿no? BC es igual a BC entre EF y es igual a AC entre DF. Esta vamos a llamarle la ecuación 1,4. ¿Sí? La vamos a estar ocupando seguido. O bueno, no sé, ponerle estrella, ¿no? Como eso es una cada cosa. Ahora sí. La ecuación estrella, ¿no? A ver. Sean E' y F', dos puntos en AB y AC respectivamente, ¿no? Ya saben, ¿no? Este E', este F', dos puntos tales que ¿qué? O todo eso se va escribiendo, no sean E' y F', dos puntos sobre AB y AC respectivamente, tales que ¿qué? Ay, de veras, déjenme ver aquí cómo va esto. Tales que, así. Tales que AE' es igual a DE y AF' es igual a DF. ¿Sí? Ahora, ya los podemos poner, digamos, construir ahí, ¿no? Ahora, si sustituimos estos puntos en la ecuación de estrella, por ejemplo, de aquí de la ecuación, que tenemos que AB entre DE es igual a AC entre DF, ¿no? Pero yo tengo que AE' es DE y DF es AF'. Entonces, si lo sustituyo aquí, me va a quedar, por eso que tengo de acá, me va a quedar, implica que AB entre AE' es igual a AC entre AF'. ¿Sí? Ahora, como los triángulos ABC y AE', F' tienen el mismo ángulo en A, o sea, tienen este mismo ángulo, ¿sí? El triángulo ABC y el triángulo AE', F' tienen el mismo ángulo en A, ¿sí? Entonces, por el teorema que acabamos de ver de lado, ángulo, lado, se tiene que el triángulo ABC y el triángulo AE', perdón, aquí es F', F' son semejantes, ¿no? Porque tienen dos lados proporcionales y el ángulo entre esos lados proporcionales o esos lados correspondientes es igual, ¿no? Entonces, por ese criterio, ¿no? Se tiene que son semejantes.
Y bueno, si ya son semejantes, si ABC es semejante al AE'F', entonces todos sus lados deben de ser proporcionales, ¿no? Es la definición de semejanza, ¿no? Que todos sus lados son proporcionales, correspondientes, ¿no? Proporcionales. Entonces todo eso lo apunto, haz de cuenta que lo voy apuntando y borro esto para continuar. También está. Híjole, no, mejor la estrella no la hubiera borrado. AB entre DE igual a BC entre EF AC entre DF. Bueno, híjole, creo que en lugar de escribirla mejor, la escribí peor. Bueno, entonces por el criterio de semejanza, todos, pues ya sabemos que ya obtuvimos que el triángulo AE'F' es semejante al triángulo ABC, ¿sí? Por todo lo anterior que borré y las proporciones que obtuvimos entre estos lados y el ángulo, ¿no? Que tienen igual correspondiente. Entonces, ¿qué? Entonces, en particular, el E'F' entre el BC es igual al AE' entre AB, ¿no? Todos los lados cumplen, digamos, el AB entre el AE es igual a AC entre AF y también el E' entre F' es entre el BC, ¿no? Que es lo que tenemos esas tres proporciones en particular, pues tenemos esta proporción, ¿no? ¿De dónde qué? ¿De dónde obtenemos que qué? Pues aquí nada más despejando ¿no? F', obtenemos que F' es igual a BC por AE' entre AB, ¿sí? ¿Y eso a qué es igual? Ah, pues de aquí, por ejemplo, de aquí nos podemos ver que si despejamos de aquí esta, por ejemplo, que tomáramos nada más esta, despejamos BC, nos quedaría AC entre DF. A ver, esperen un momento. Ah, sí. Es que teníamos que el AE', AE' es igual al de E, ¿no? AE' es igual a de E. Ajá, entonces lo que tendríamos es esto, ¿no? BC por DE, ¿no? Sí, entre AB, ¿sí? Ahora sí, lo que les digo. De aquí, ahora sí de estrellita, nada más tomen esta. Tomen no, más bien. Tomen. Tomen esta, ¿no? Esta. O sea, tomen que AB entre DE es igual a BC entre EF. Despejando. Por ejemplo, aquí despejando, pues ¿qué me va a quedar? Que EF, de aquí implica que EF es igual a BC por DE entre AB, ¿no?
Nada más paso este para acá y este para acá, ¿sí? Entonces tengo, por un lado tengo esta. Y por el otro lado tengo esta. Entonces EF es igual a E'F', ¿sí? Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, este triángulo es semejante a este, ¿no? Digo, este es congruente con este. Tienen sus tres lados iguales por el criterio del lado de congruencia. Son es que por eso les digo, hay que manejar los de congruencia y los de semejanza. Este es congruente con este. Pero como este es semejante al grande, entonces este también va a ser semejante, ¿no? Ya que es igual a este. Esto lo voy a colorear, ¿no? Estos son semejantes, son congruentes, ¿no? Pero nosotros ya obtuvimos que el chiquito es semejante al grande. Pues eso quiere decir, como este es igual que este, entonces este también va a ser semejante, ¿no? Al grande. Y ya terminamos, ¿no? Eso terminaría la demostración. Bueno, y ahora del problema, bueno, quiero platicarles algo que, digamos, ya terminamos estos dos teoremas, ¿no? De semejanza. Pero ayer hice un ejercicio donde les dije, van a obtener unas ecuaciones, ¿no? A ver si me acuerdo bien. Creo que eran estas, ¿no? Tenían x más 2. No sé, igual ya las resolvieron, ¿no? Pero para los que no sepan o no se les ocurra cómo, les dije, pues ya, al final obtienen eso y ya, ¿no? Nada más las resuelven y ya obtienen cuánto vale x y y. En un problema, ¿no? De los de ayer. Me salió eso al final. Y bueno, pues lo primero que pueden hacer, por ejemplo, pues igualar primero por ejemplo esta con esta, ¿no? Y de ahí a ver qué obtienen. Si las igualan, o sea, las resuelvo primero estas, pues voy a tener que 5x más 10 menos 5y es igual a 2y. No, perdón, aquí es x. Ajá. No 2, es x, ¿no? Obtienen eso. Bueno, haciendo cuentas con todo esto, me queda que y es igual a 5x más 10 entre x más 5. Bueno, pues ya, una vez que obtuve esto, ahora puedo, como esto vale y, lo puedo sustituir aquí e igualarlo ahora con esta, ¿no? Tengo que igualarlo primero con esta y luego con esta, porque son tres ecuaciones enlazadas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 5x más 10 entre x más 5 entre 5 va a ser igual a x entre x más 2, ¿no? Nada más sustituyendo el valor de y, ¿no? Y haciendo cuentas con todo este relajo, me va a quedar 5x más 10 entre 5x más 25 igual a x entre x más 2, ¿no? Así me queda. Entonces hago cuentas con todo esto ahora. Déjenme, bueno, por aquí. No quiero borrar la ecuación original. Y haciendo cuentas, pues voy a, digamos, paso para acá y paso para allá. Entonces voy a tener que x más 2 por 5x más 10 es igual a x por 5x más 25. ¿Sí? Y luego de eso, ¿qué? Pues hago cuentas otra vez. Y voy a llegar a que
ahorrándoles cuentas, me va a quedar 20x más 20 es igual a 25x, ¿no? Y luego ya nada más, a ver, pues 20, bueno, ya ahorrándoles cuentas otra vez, que todos saben hacer muy bien, x queda igual a 4. Y bueno, pues ya como yo sabía que y es igual a 5x más 10 entre x más 5, pues eso nos va a quedar 5 por 4 más 10 entre 4 más 5, ¿no? Y haciendo cuentas nos queda 10 tercios, ¿no? Y ya obtuve la solución, ¿no? Más bien las quise hacer por si estaban confundidos cómo hacerlas, ¿no? Pero bueno, ya eso sería todo. Entonces espero que les haya agradado la sesión, que sobre todo que pues hayan comprendido bien lo que vimos, y pues síganse cuidando. Nos vemos la siguiente, ¿no? Gracias.